Buenos días a todos, gracias por unirse aquí hoy. Ayer estuve en la parte occidental de Carolina del Norte y estaré volviendo allí otra vez esta tarde. Nuestro personal de respuesta de emergencia sigue rescatando a personas y sigue llevando ayuda a las montañas. Los desafíos son inmensos, pero nuestro esfuerzo de respuesta conjunta va a seguir siendo masivo y ha sido masivo. Da igual quienes sean o donde estén en la parte occidental de Carolina del Norte. Si necesitan ayuda, estamos trabajando las 24 horas para llegar a donde ustedes están. Ayer hablé con el personal de primera respuesta y también con el profesional sanitario, cuyas acciones han sido heroicas, y agradecí a los voluntarios que han estado ayudando de cualquier manera en la que pueden. Conocemos la devastación causada por el huracán Helen y es por encima de cualquier creencia. Las comunidades han sido eliminadas del mapa. Docenas de vidas han sido perdidas. Cientos de carreteras siguen dañadas o no se puede pasar por ellas. Las comunicaciones han sido difíciles debidas a los apagones de teléfono, de electricidad. Muchas personas llevan esperando, nerviosas, días para intentar ponerse en contacto con las personas, con sus seres queridos. Y afortunadamente muchas de ellas lo han logrado, pero otras todavía están esperando. El acceso al agua es difícil para muchas personas. En toda la región, más de 384.000 clientes siguen sin electricidad. Y esto es una bajada de más de 1.100 personas. Más de 1.100 personas están ahora en 29 refugios. Estamos trabajando para abrir vías principales para llevar suministros, mientras reparamos carreteras, servicios y comunicaciones. Nuestra línea de teléfono está abierta ahora y también las carreteras. Pero seguimos pidiendo a las personas a que se mantengan alejadas en la parte occidental de Carolina del Norte, salvo que el viaje sea necesario. Es todavía peligroso, en muchas carreteras. Y su presencia puede hacer que los esfuerzos de recuperación que ahora mismo están teniendo lugar que se dificulten. Seguimos instando a las compañías de teléfono a que vuelvan a restaurar la línea telefónica. Las compañías de servicios públicos también están trabajando, así como las compañías eléctricas. Ayer fui al lugar del área afectada en Asheville, donde nuestra Guardia Nacional ha sido desplegada a los condados occidentales de Carolina del Norte y han llevado libras de comida, agua y otros suministros. Esos productos esenciales están ayudando a las personas en toda la región, incluyendo llevando suministros por aire a comunidades a las que no se puede llegar por carreteras. FEMA está trabajando con nosotros en el terreno y también está prestando ayuda. Han entregado más de 1 millón de litros de agua y más de 600.000 comidas a Carolina del Norte por el momento. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte está trabajando para reabrir más carreteras, primero limpiando escombros y encontrando la forma en la que pueden reparar daños principales. Y estamos agradecidos a las docenas de estados y equipos federales que han enviado a trabajadores de primera línea, han enviado equipos, suministros, equipos de rescate acuático. Junto con la Guardia Nacional y Estatal han rescatado a miles de personas y a muchas mascotas. Yo insto al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris, a los dos en 2 ocasiones, y ellos han comprometido cada recurso que tienen para este ejercicio de recuperación. Agradezco la aprobación rápida del presidente de nuestra declaración de catástrofes graves de fin de semana y la declaración de que el empleado de FEMA, Danny Criswell, va a estar con nosotros en el terreno. Está con nosotros hoy. Ahora, más de 57.000 norcarolinenses ya han solicitado asistencia individual de FEMA y ya están comenzando a recibir fondos. Para pedir asistencia de FEMA, diríjanse a disasterassistant.gov, descarguen la aplicación de FEMA o llamen al 1-800-621-3362. La línea telefónica está abierta todos los días y hay ayuda disponible en la mayoría de los idiomas. Sé que mucha gente está viendo formas de ayudar. Activamos el Fondo de Ayuda de Carolina del Norte, manejado por United Way de Carolina del Norte. Las donaciones de este fondo van directamente a las organizaciones que dan ayuda en el terreno. Para más información o para hacer una donación, visiten nc.gov/donate. Tan doloroso que es este daño, es alentador ver la forma en que la gente está trabajando junta. Hablé con muchos socorristas, trabajadores médicos y voluntarios que han dejado sus propias familias para ocuparse de nuestras comunidades. Muchos de ellos tenían daños a sus propias casas.
Estoy muy agradecido por su sacrificio. La resiliencia y el espíritu generoso ayudará gran parte de esta recuperación. Hoy están conmigo el director de gestión de emergencia Will Ray, el administrador de FEMA Diane Criswell, el secretario de transporte Joey Hopkins, el general mayor Todd Hunt, el general adjunto de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, el coronel Freddie Johnson, comandante de la patrulla de carreteras del estado de Carolina del Norte, el procurador general George Stein y el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Cody Kinsley. También tenemos el secretario de Seguridad Pública, Eddie Buffalo. Las intérpretes de señas son Karen Magoon y David Payne, y detrás de escenas, los intérpretes de español son Erika Kugler y Tamara Cabrera. Primero vamos a escuchar a gestión de emergencias Will Ray. Gracias, Gobernador Cooper. El equipo de respuesta, junto con la ayuda de estados en todo el país, el gobierno federal, el sector privado, los organizadores de la comunidad y las organizaciones sin ánimo de lucro están trabajando 24 horas para responder a las necesidades de la parte occidental de Carolina del Norte. Se están enviando enseres en carretera, por aire, los esfuerzos de rescate están continuando y vamos a continuar estos hasta que cada uno que necesite nuestra ayuda reciba nuestra ayuda. Esta catástrofe es a diferencia de cualquier otra cosa que hayamos visto en nuestro estado. Carolina del Norte es fuerte, es resiliente y vamos a pasar por esto juntos. Para aquellas personas de Carolina del Norte que han sido impactadas y que necesitan asistencia financiera, por favor comiencen ese proceso con una solicitud a FEMA, al Fondo de Ayuda Individual, como ha dicho el gobernador, llamando al número de teléfono 1-800-621-3362. También pueden visitar disasterassistance.gov o descargando la app de FEMA. Como ha dicho el gobernador esta mañana, más de 57.000 supervivientes ya han solicitado la ayuda individual, con más de $1 millón que ya se han desembolsado de forma directa a ellos. Quiero recordar a todas las personas de Carolina del Norte que las condiciones en el terreno siguen siendo extremadamente peligrosas. Las carreteras están dañadas, los edificios están dañados o destruidos. Están las líneas eléctricas caídas y también en terreno poco estable. El riesgo de desprendimiento sigue adelante. Necesitamos mantener nuestras carreteras abiertas y el aire también para que los primeros respondedores y los equipos de seguridad pública puedan seguir trabajando. Hay una aviación tremenda para continuar las operaciones de rescate y distribuir enseres y también para asegurar el movimiento de estos abastecimientos a las comunidades afectadas. Quiero recordar a todo el mundo, por favor, no vuelen drones en la parte occidental de Carolina del Norte porque es un peligro para los aviones y los aviones son una parte de nuestra respuesta de emergencia. Hay 28 estados de emergencia y 58 municipalidades, con 25 refugios abiertos y con más de 1.163 personas que están recibiendo ayuda. Yo deseo agradecer a aquellas personas que están trabajando en los refugios y que están proporcionando a las personas desplazadas en Carolina del Norte alimento, refugio y acceso a recursos. El trabajo que ustedes están haciendo es esencial para ayudar a nuestros residentes. A partir de hoy ha habido cientos de rescates hechos por nuestro equipo de rescate de Carolina del Norte, también por la Guardia Nacional de Carolina del Norte, primeros respondedores o socorristas y también por equipos de rescate y de búsqueda de muchos otros estados. Si necesitan ser rescatados o tienen una emergencia, por favor llamen al 911. Para recibir información general en caso de desastre, por favor visiten la página web ncdps.gov/Helen para mantener las líneas abiertas. Ahí estarán para aquellos que lo necesiten. Hay 22 estados que han respondido a la ayuda en Carolina del Norte, con más de 415 miembros del personal sobre el terreno, y ese número está aumentando. No podemos agradecerles lo suficiente su apoyo. Si no es una emergencia y necesita informar a alguien desaparecido o están solicitando un cheque de bienestar, por favor llamen al 211. Seleccione el idioma preferido y luego presione la opción 1. Gracias a United Way, a los operadores de 211 que están trabajando sin parar para procesar una cantidad de llamadas sin precedentes, y también a los equipos de respuesta de emergencia que en el norte que se han ofrecido voluntarios para recibir llamadas y documentar.
El número 211 Carolina del Norte ha recibido muchísimas llamadas de personas preocupadas por sus familiares y amigos en los últimos días que están registrados para dar al socorrista las áreas donde buscar. Además, la Cruz Roja de Estados Unidos ha establecido un sitio web de reunificación para los estados del sureste impactados que pueden acceder yendo a redcross.org. La oficina de EMS Carolina del Norte está trabajando con los condados impactados para garantizar que la atención prestatoria de los sistemas EMS están apoyados para dar respuesta a emergencias que salvan vidas. Han desplegado ambulancias, personal y se comunica con los hospitales y los establecimientos de atención para asegurarse que las poblaciones médicas frágiles se trasladen a lugares seguros. Hay dos refugios de soporte médico y que tienen necesidades médicas adecuadas. Además, hay 2 equipos de asistencia médica de catástrofe que se han sido desplegados en el oeste y el norte para ayudar a los hospitales y otro está en camino para continuar con ese apoyo. Quiero otra vez agradecer a los profesionales de telecomunicaciones que han trabajado sin parar para restaurar el servicio de celulares y los datos móviles a las montañas. Sabemos que hay mucho que hacer para mejorar el acceso y la cobertura. Para aquellos que están en el oeste y en el norte, les pedimos que prendan y apaguen los teléfonos periódicamente para permitir que el teléfono se conecte a una red. Quiero recordar a todos que el monóxido de carbono es una inquietud cuando está cocinando en una parrilla o operando un generador para obtener energía durante los cortes de energía. Asegúrense de hacer estas cosas fuera de la casa porque el monóxido de carbono es sustancia letal, inodora e incolora. La oficina del alguacil de bomberos en el norte ha desplegado 446 bomberos con más de 126 camiones de bomberos en las montañas para ayudar a las comunidades. Gracias a los muchos departamentos de bomberos de todo el estado por responder nuestro pedido de servicio. Para información general, enlaces a los recursos y respuestas a las preguntas frecuentes, por favor visiten ncdps.gov/ln. Este sitio web va a continuar siendo actualizado con recursos adicionales a medida que terminamos la fase de respuesta de esta catástrofe y pasamos a la recuperación. Para más información sobre cómo pueden donar materiales y provisiones, visiten ncboad.org. Finalmente, quiero otra vez reconocer a aquellos que han dejado a sus familias y han trabajado horas muy largas en condiciones muy difíciles, han respondido a llamadas de emergencia de asistencia, han dotado de personal los centros de operaciones de emergencia y los puestos de comando y en los establecimientos de salud para que todos los norteamericanos estén seguros. Gracias por lo que hacen todos los días para proteger a los 10,8 millones de personas que llaman que residen en este estado. Tenemos la suerte de tener socorristas maravillosos en este estado. Esta catástrofe es como nada que nuestro estado ha experimentado previamente. Como dijimos, Carolina del Norte es fuerte y resiliente y vamos a pasar por esto juntos. Una nota a los medios. Desafortunadamente, el sistema de teleconferencias tiene dificultades técnicas esta mañana para escuchar en forma remota. Si tienen preguntas sobre la conferencia de hoy, por favor envíen un correo electrónico al Centro de Información Conjunta y se les va a responder inmediatamente después de la conferencia de prensa. Gracias. Gracias, director Rey. Ahora me gustaría pedir al administrador de FEMA, Chris Well, a que comparta una actualización. Gracias, gobernador, y buenos días. Ayer el gobernador y yo tuvimos la oportunidad de notificar al presidente y a la vicepresidenta y solamente quisiera compartir que su compromiso a asegurarse de que todos los recursos federales estén disponibles para apoyar esta respuesta se articularon de nuevo y se volvió a enfatizar esto. Entonces yo me he comprometido con el gobernador que me voy a quedar aquí hasta que el evento esté estabilizado y vamos a seguir trayendo tantos recursos federales como sea necesario, no solamente para esta respuesta continua, sino también a medida que avanzamos en la recuperación. Hemos tenido recursos aquí sobre el terreno desde mucho antes de que la tormenta tuviera impactos. Nosotros hicimos avanzar recursos como nuestros equipos de rescate y búsqueda y nuestro cuerpo de ingenieros del ejército. Hemos tenido equipos de evaluación médica, tenemos también el equipo en los hospitales, tenemos activos de aviación y activos de comunicación. Estamos trayendo más recursos a medida que identificamos necesidades adicionales.
También para anticipar qué se va a necesitar para apoyar este nivel de operaciones para los días y semanas venideros. Entonces, gobernador, usted tiene mi compromiso para asegurarnos de que seguimos trayendo cada recurso que esté disponible y que nosotros pensamos de forma creativa sobre los recursos que tenemos y que nos aseguraremos de que no haya retrasos y que eliminaremos cualquier tipo de burocracia para intentar que estos recursos lleguen. Y también las operaciones de recuperación. Y yo solamente quisiera cerrar reiterando que se puede solicitar ayuda de asistencia si tienen impactos en sus casas, si han sido desplazados, si han perdido los alimentos por un apagón, pero no tienen daños en su hogar. Por favor, regístrense para recibir ayuda. Pueden hacerlo en disasterassistance.gov, pueden descargarse la aplicación de FEMA, pueden llamar al 1800 al número de FEMA, y también sabemos que hay muchas personas que no tienen comunicación ahora mismo. Entonces nosotros estamos también enviando nuestro equipo de rescate para personas que han sobrevivido a una catástrofe, para ayudarnos a que registren a individuos. Van a ir a barrios. Si ven a alguien con una camiseta de FEMA, pregúntenle si se pueden registrar, porque igual es un miembro del equipo, pero si no, les van a poder dirigir a la persona a cargo. Entonces, gobernador, de nuevo, usted tiene mi compromiso y toda la familia federal. Nos aseguraremos de que usted tenga todos los recursos que necesitan para el apoyo continuo que necesita. Gracias. Esto muestra la magnitud de esta catástrofe, tener la jefa de FEMA aquí en el terreno por tanto tiempo y ese compromiso de FEMA, así que muy agradecidos por eso. Ahora me gustaría pedir al mayor general Tom Hunt, el general adjunto de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, para que comparta su informe. Gracias, gobernador, y buenos días. Y también quiero agradecer a los soldados que están ayudando con su dedicación y su servicio a medida que avanzamos en esta crisis. Quiero darles un par de actualizaciones sobre lo que está haciendo la Guardia Nacional. Todavía tenemos 800 guardias con 275 vehículos. Esos números van a aumentar en todo el día. Tenemos 2 operaciones simultáneas con los socios de gestión de emergencias, el DOT y la patrulla de carreteras. Esas operaciones son una por terreno y una por aire. Ahora las fuerzas de tierra son los soldados en el terreno que han avanzado más hacia el oeste del estado, y para esta tarde vamos a tener guardias en cada condado afectado junto con un liaison para que ayuden con las comunicaciones, la distribución de provisiones y para tener una idea de lo que está ocurriendo debido a que las líneas de comunicación han estado interrumpidas. La operación de aire sigue funcionando como dijo el gobernador. Ayer entregamos más de 200,000 libras de comida y provisiones en el aeropuerto de Asheville. Ahora estamos operando 21 aviones y tenemos más en espera, algunos que van a llegar a la tarde, para ayudar con estos problemas que tenemos. También me gustaría agradecer a los socios de vigilancia que están allí también. Es un esfuerzo de equipo con la gestión de emergencia, la patrulla de carreteras, el DOT, y gracias a los ciudadanos, soldados que están ayudando, que han no ido a sus casas, que están dañadas y están ayudando a otros. Así que gracias, gobernador. Gracias. Y ahora me gustaría pedir al secretario de Transporte, Joy Hopkins, que comparta una actualización. Gracias, gobernador. Como ha mencionado el gobernador Cooper, nosotros estábamos en la parte occidental de Carolina del Norte ayer y vimos de primera mano alguna de la devastación que han experimentado en esa zona, y nuestro pensamiento, nuestro corazón va a todas las personas afectadas. Quisiera decir que trabajamos día y noche para quitar árboles y quitar escombros de carreteras, de caminos. Tenemos personal de todo el estado y contratistas que están trabajando tan duro como ellos pueden para limpiar esto. Desgraciadamente, algunos de nuestros propios empleados están librando la misma lucha que los ciudadanos de la parte occidental de Carolina del Norte. Tienen acceso limitado, no tienen acceso ni a los alimentos ni al agua y a veces incluso tienen problemas con el combustible. Les estamos enviando provisiones de otras partes del estado para que el personal pueda seguir trabajando en las carreteras. Y estamos trabajando también con otros estados para traer otros activos, por ejemplo, materiales para puentes temporales, para ayudarnos a reabrir carreteras dañadas. Y estamos agradecidos a nuestros colaboradores en Florida porque ellos están haciendo esto por nosotros. Hemos tenido muchos estados que se han puesto en contacto con nosotros, muchos colaboradores que nos han ofrecido ayuda. Justo ahora tenemos aproximadamente
600 empleados y más de 75 personal contratado que de forma directa están ayudando con estos esfuerzos y más están por venir. Hemos asegurado una ubicación en Flat Rock para alojar más de 2.000 personales y contratistas que están ayudando en estos esfuerzos y esperamos que vamos a atraer más personas tan pronto como podamos aumentar la vivienda. Debido a las cuestiones de comunicación y acceso, la capacidad de recoger, incluso diseminar información sobre las carreteras que están cerradas se ha visto dificultada. Nosotros creemos que hay más carreteras cerradas que las que aparecen en la página web de DriveNC. Sin embargo, esta es la mejor información que tenemos en este momento. Esta mañana nosotros estamos notificando 425 cierres de carreteras y ya hemos identificado más de 700 lugares dañados. Sin embargo, nosotros estamos comenzando a ver progreso en todo lo que tiene que ver con limpiar y con incluso reabrir carreteras. Eastbound ya ha abierto esa carretera y esperamos abrir la parte occidental de la carretera de St. Mary hoy. La I-26 está abierta en todo el estado de Carolina del Norte y la 421 también está abierta hasta Boone, incluso pasando Boone hacia la frontera con Tennessee. Sin embargo, nosotros tenemos la I-40 cerrada en la frontera con Tennessee y esta va a seguir cerrada por algo de tiempo debido a la extensión del daño. Estamos viendo opciones para estabilizar la carretera que ha quedado ahí. Con suerte podemos comenzar las reparaciones tan pronto como sea posible. En este momento aún estamos recomendando limitar el viaje en la parte occidental de Carolina del Norte, salvo en caso de emergencia o salvo que estén ayudando con los esfuerzos de recuperación. El viaje en estas áreas para personal que no es de emergencia es para el personal de emergencia. También quisiera recordarles alimentos, agua, incluso combustible está en muy poca capacidad. Entonces, cualquier necesidad adicional de más recursos también nos hiere. Tenemos alertas de emergencia cerca de la I-40 y la I-77, donde está el intercambiador. Ahí el viaje está prohibido en la parte occidental de Carolina del Norte. Solamente queremos tráfico local o de emergencia pasando ese punto. Quiero agradecer a la patrulla fronteriza por todo este trabajo que han estado haciendo durante estos cierres, porque ha sido un esfuerzo enorme y les agradecemos mucho su ayuda. Nuestra principal prioridad es abrir tantas carreteras como podamos para que los residentes puedan conseguir los abastecimientos que necesitan y nuestro personal de servicios públicos también puede hacer las reparaciones. Quiero agradecer a todos los colaboradores que están trabajando con nuestro Estado para ayudar en todas estas condiciones peligrosas de carreteras y que también nos están ayudando a limpiar escombros, árboles de las carreteras. Hay muchos colaboradores que nos están ayudando en estos esfuerzos. Entonces quiero agradecer a la Guardia Nacional, la Patrulla de Caminos, las fuerzas de la policía, los respondedores locales, incluso los ciudadanos privados, que todos están ayudando en estos esfuerzos. Nuestro personal está dedicado. Son personales del Estado y van a seguir trabajando hasta que la última carretera se haya abierto y se hayan restablecido los servicios. Esto es uno de los eventos más catastróficos, como ya he dicho, que nuestro Estado ha visto nunca o que incluso hemos visto en nuestras vidas. La recuperación va a llevar tiempo y agradecemos su paciencia a medida que seguimos evaluando y reparando las carreteras en la parte occidental de Carolina del Norte. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a escuchar de nuestro secretario de Servicios de Salud, el secretario Kingsley. Gracias, gobernador. Todo el equipo en el Departamento de Carolina del Norte de Salud y Servicios Humanos ha hecho la salud y el bienestar de las personas de Carolina del Norte de la parte occidental nuestra principal prioridad. Estamos abasteciendo y apoyando los centros de salud de la región. Estamos coordinando y llenando de personal los refugios en todo el estado. Estamos haciendo que sea más fácil que las personas tengan acceso a los alimentos y al cuidado de salud. Hay 22 hospitales de cuidados intensivos en la región occidental. Estamos conectados con cada uno de ellos para entender cuáles son sus necesidades de electricidad, agua, alimentos, abastecimientos médicos y personal. Esta mañana, 20 de ellos tienen ya electricidad comercial y los otros 2 tienen electricidad por generador. Muchos hospitales en la región aún tienen agua temporal. Hemos activado 2 equipos médicos de ayuda federal para que ayuden a los departamentos de emergencia en Mission Hospital y en Blue Ridge Regional Hospital. Con el gran número de personas que están apareciendo, vamos a continuar apoyándoles con más apoyo que está por venir. Hay 91 hogares de ancianos y 121 centros de vivienda asistida en la parte occidental de Carolina del Norte. Hemos conectado con cada uno de ellos también y estamos en contacto con ellos para asegurarnos de la seguridad y el bienestar de nuestras personas mayores y las personas discapacitadas. Muchos de los centros aún están desconectados de la electricidad comercial y del agua municipal. Estamos apoyando a estos centros con los recursos que necesitan
para apoyar a sus pacientes y residentes. Hemos apoyado 4 centros en la región para que puedan hacer una transición de pacientes y también para que poder traer a más pacientes tanto en la región como en el estado. Para todos los centros de salud, da igual de qué tamaño sean o de qué forma sean, estamos trabajando con gestión de emergencias y con la Guardia Nacional para utilizar las carreteras y la vía aérea para llevarles alimentos, agua, gasolina y otros abastecimientos a estos centros. 6 camiones tanque y 4 grandes almacenamientos de agua han sido desplegados ya a centros y más de 190.000 libras de comida han sido ya llevadas por aire y por carretera a varias instalaciones. Hemos activado una red de coordinación de pacientes estatal y también de transferencia, utilizando lo que son activos de aire y de tierra para mover a pacientes en situación crítica y reducir la presión en esos centros. Más de 220 ambulancias y 520 personal de EMS han sido desplegados para apoyar el movimiento de pacientes. Sabemos que hay mucha necesidad de oxígeno en las comunidades impactadas y hemos distribuido 3 grandes cargamentos de oxígeno y vamos a llevar más. También estamos trabajando para que el oxígeno esté disponible en ubicaciones centralizadas para personas que están en casa y que son dependientes de oxígeno. Las enfermeras de salud pública han sido desplegadas para ayudar en los refugios, en especialistas ambientales. También se han desplegado a los condados del oeste para hacer reinspección para que los trenes inundados y los hoteles puedan reabrir y para ayudar con los ensayos de pozos de agua potable para asegurar que funcionen correctamente. Quiero recordar a las personas del oeste que en el norte que el agua potable quizá no sea bueno tomarla de las fuentes municipales o las aguas de pozo. La inundación daña la infraestructura y los pozos con contaminantes. Solamente utilizar agua en botella, hervida o tratada para beber, cocinar y higiene personal. Tenemos 29 refugios abiertos con más de 1.000 personas en esos refugios. Están siendo dotados personal con una combinación de personal estatal, personal del condado, miembros de la Cruz Roja de Estados Unidos. Estamos trabajando con el Departamento de Servicios Sociales en cada condado de las oficinas de salud pública para identificar otros voluntarios y sesiones para apoyar a los refugios del oeste. Tenemos 3 sitios que entregan comida en el oeste que en el norte. Estos entregan a los refugios, departamentos de bomberos e iglesias. Entregamos 20.000 comidas ayer. Estamos trabajando con los socios federales para reemplazar automáticamente la comida perdida para las personas que reciben beneficios de SNAP y obtener flexibilidad para que estas personas puedan utilizar estos beneficios de forma diferente. También estamos trabajando con los socios federales para dar beneficios temporales de salud para las personas y familias que han sido afectadas y que no reciben actualmente en SNAP. Hemos relajado las reglas estatales y federales para los establecimientos de salud para que puedan aceptar más pacientes cuando dan refugios federales, evacuados y otros establecimientos. También para las personas en Medicaid pueden ahora obtener reembolso de los servicios necesarios, obtener recetas antes y acelerar la admisión a los hogares de ancianos. Vamos a continuar agregando más flexibilidades para que los proveedores puedan actuar rápidamente y los norcarolinenses puedan obtener la atención que necesitan. Esta tormenta ha sido catastrófica para muchos norcarolinenses. Yo y mi equipo estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar. Hay peligro físico real y hay una carga emocional también de esta tormenta. Es un evento traumático. Quiero recordarles que no hay una forma correcta o incorrecta de sentirse. Si necesitan hablar con alguien, llaman o envíen a la línea de ayuda por catástrofes 1-800-895-5590. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, secretario Kingsley. Ahora vamos a escuchar al Procurador General Josh Stein. Gracias, Gobernador Cooper. En primer lugar, quiero extender oraciones a todas las personas afectadas por la tormenta, especialmente a los que han perdido seres queridos. La escala de esta crisis va más allá de cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Quiero que la gente que en el norte sepa que estamos con ustedes y a medida que se recuperan y reconstruyen, vamos a estar con ustedes hasta el final. También quiero decir una palabra sobre los socorristas que han trabajado sin parar para rescatar a la gente, protegerlas y darles con las provisiones que necesitan.
Estuve en los jefes de policía de Winston-Salem y Greensboro, y los dos están enviando a oficiales a las ciudades del oeste para aliviar a los oficiales que están trabajando con una tensión inmensa. Me sorprendió la calma y la fortaleza de cada uno sobre sus planes, porque eso es lo que hace la fuerza del orden público. Cuando la gente necesita ayuda, los socorristas dan el primer paso. Eso es verdadero para muchos norcarolinenses. Están haciendo todo lo posible para ser útiles a los que lo necesitan. Vemos tantas tiendas que hacen lo que pueden para servir a las comunidades, siguen abiertas y dan agua gratis y sirven como centros comunitarios. Desafortunadamente, hay ciertos actores malos que están intentando aprovecharse de esta crisis para ganar más por la desesperación de la gente. Por eso que el norte tiene una ley anti malas acciones. Cuando se declaró esta emergencia, se impulsó la ley estatal. Cobrar demasiado por cualquier bien o servicio demasiado necesario durante una emergencia es contrario a la ley en Carolina del Norte. Así que si creen que ven a alguien que cobra un precio injusto o excesivo por habitaciones de hotel, gasolina, comidas, provisiones de emergencias como generadores, presenten una queja en mi oficina en ncdoj.gov/price gouging o pueden llamar al 877-5-NO-SCAM. Hemos recibido más de 70 quejas desde las 9 de la mañana de esta mañana. Un tercio están relacionados con la gasolina, un tercio con supermercado y un tercio habitaciones de hotel. Estamos investigando estas quejas y también emitimos 3 demandas de investigación a las empresas para determinar si están irrumpiendo o incumpliendo la ley estatal. Si lo están haciendo, no vamos a dudar en tomar medidas. Tenemos más de $1 millón de consumidores en muchas demandas por estos excesivos precios desde que comenzamos nuestro cargo hace más de 7 años. No vamos a permitir que se aprovechen de ustedes cuando están necesitados. Momentos como este piden lo mejor de nosotros. Tomamos cada oportunidad para ayudar a los necesitados. Es el momento de dar un paso hacia adelante por nuestros vecinos. Hay tantas formas de dar: donación de sangre o económica en nc.gov/donate. Algo que sé sobre los canadienses es que estamos aquí unos para los otros, cuidamos unos a los otros y así vamos a volver incluso con más fortaleza. Muchas gracias. Gracias, General Stein. Ahora vamos a tomar preguntas de personas que estén en la sala y tenemos un micrófono. Gary Roberts con AP. Sé que la Administración Federal, el portavoz ayer dijo que había tantos como 600 personas de las que no se tenía cuenta. ¿Alguien puede hablar un poco más? ¿Es ese número para la región? ¿Ha bajado ese número? Si es para la región, es ese número para Carolina del Norte. Si nos puede dar más información sobre este número. Dejaré que el director Ray hable acerca de esto de forma más específica, pero creamos este recurso 211 donde las personas pueden llamar para notificar que no han sido capaces de ponerse en contacto con alguien. Nosotros enviamos esa información, se la enviamos a los equipos locales, a la policía local. También se están haciendo comprobaciones de bienestar para ver cómo están las personas. También hay personas que finalmente se lograron poner en contacto con las personas objeto de la preocupación. Y cerrar ese círculo de cuántas personas han logrado establecer contacto. Nosotros en realidad no tenemos la cantidad exacta, pero sí que voy a dejar que el director Ray pueda comentar más porque él ha estado trabajando en esto. Yo le he estado preguntando acerca de esta cuestión. Gracias, gobernador. Sí, como el gobernador Cooper ha expuesto, este es un esfuerzo importante. A medida que estamos avanzando en la respuesta, queremos asegurarnos de que estamos trabajando con nuestros colaboradores del 211 para tener esa información, para poder dársela a los socorristas que están en el terreno, para poder establecer una acción lo antes posible. Creo que podemos trabajar con ustedes fuera de la cámara para ver cuáles son esos números específicos. Estamos intentando tener esa información lo más rápido posible y también hacérsela llevar a nuestros socorristas en el terreno. Justo ahora nuestro enfoque es
abordar cuestiones que afectan la vida y ver a aquellas personas que están más en necesidad para poder cuidar a ellos también. Adam. ¿Se ha pensado para traer activos de Fort Liberty o Camp Region? Hablé de eso ayer con el presidente, dio la luz verde. Hay trabajo que hay que hacer, pero sí estamos pensando en traer activos de los militares para nuestras zonas. A ver, primero estamos pensando en activos aéreos. Tenemos muchos aviones que están viniendo de todo el país. El general Hunt está ayudando a manejar eso ahora, pero sabemos que esta crisis probablemente va a ser una crisis sostenida debido a los problemas con el sistema de salud, así que sabemos que va a tener que ser una operación continua. Así que quiero asegurarnos de que todos los recursos que puedan llegar a Carolina del Norte para lo que puede ser un largo tiempo para seguir recibiendo agua y provisiones en el oeste de Carolina del Norte. Algo más sobre el tema de ser una respuesta a largo plazo. ¿Qué plan hay para sacar a las personas de las montañas, especialmente que faltan comida y energía, va a faltar por un tiempo? Te voy a permitir responder a ti. Buena pregunta. Esto es lo que ha impulsado gran parte de la estrategia de distribución para estas provisiones críticas, porque vemos diferentes opciones en tierra y en aire y aumentar esas plataformas disponibles para hacer llegar a los recursos a esas comunidades afectadas. Otra cosa es que estamos trabajando con las empresas de servicios públicos, de OT y la patrulla de carreteras para acelerar las restauraciones de energía y las misiones de retiro de escombros para que esos números sigan bajando. Por el pico que vimos, casi 1 millón durante este evento donde estamos ahora, creo que ahora tenemos 420,000, vimos una mejora significativa. Sabemos que tenemos mucho por hacer para restaurar la energía también. También estamos considerando para los servicios y establecimientos críticos también apoyos de generadores para tener más energía. Como se mencionó, estamos también viendo recursos del ejército, asistencia del área de agua y sistemas complejos, traer esos sistemas rápidamente otra vez en línea nuevamente. Y como dijo Terry Kingsley, ya estamos haciendo movimientos específicos para establecimientos médicos, para los que necesitan. Todos sabemos que los sobrevivientes de catástrofes tienen mejores resultados si pueden permanecer en su comunidad donde la infraestructura y el sistema de apoyo se encuentra. Así que estamos haciendo cada esfuerzo para permitir que la gente permanezca en su comunidad si es seguro que lo hagan. Por eso estamos haciendo llegar estas provisiones tan vitales a las comunidades y nos centramos en los socios de las telecomunicaciones y también trabajamos para acelerar la generación de energía. Jimmy Price con ABC 11. Entonces, hay mucho miedo de que la tasa de mortalidad va a seguir aumentando. Sabemos que hay lugares donde igual el personal todavía no ha podido llegar. ¿Nos puede hablar de este proceso de llegar a esas comunidades a las cuales no han podido llegar? Tenemos 92 equipos de rescate y búsqueda que siguen trabajando, rescatando a personas. Sabemos que habrá más personas muertas. Vamos a dar la palabra al general Stein. Sí, el número de muertos es 38 por el momento. De nuevo, hemos visto que sigue en aumento. Vamos a seguir trabajando con nuestros colaboradores en el ámbito de la salud para asegurarnos de que tenemos los recursos adecuados a medida que seguimos adelante los esfuerzos de respuesta. Además del equipo de rescate que tenemos, estamos trabajando con colaboradores de FEMA y también en Carolina del Norte, en otros estados, para buscar más activos que nos ayuden para tener más equipos de rescate en la región. Como ha mencionado el general Hunt, estamos aumentando el número de aviones que tenemos disponibles y también quiero destacar, tenemos aviones que están haciendo misiones en Asheville. Como parte de este trabajo están haciendo encuestas en la comunidad
que también tienen problemas de impacto, problemas de acceso, que tienen necesidades básicas. Entonces me quiero asegurar de que todo el mundo entiende que a medida que estamos haciendo llegar agua o alimentos o combustible, en particular estos aviones están también evaluando y ayudando estas zonas como parte de este movimiento. Y el director Hunt también compartió ayer algunas de las estadísticas que tiene la Guardia Nacional acerca del número de personas que han evacuado como resultado de algunas de estas encuestas. Solamente me quiero asegurar de que todo el mundo entiende que si bien todo lo que tiene que ver con las provisiones sigue siendo un enfoque, también lo son los esfuerzos de rescate y de búsqueda. Si bien estamos haciendo distribución de provisiones, también estamos haciendo operaciones de rescate y en algunos lugares ha habido múltiples evacuaciones de comunidades. Seguimos centrados en tener más recursos para poder llegar a esas comunidades significativamente afectadas de la forma más rápida posible. Las prioridades y recursos, ¿en qué orden tenemos? Energía, agua. ¿Qué es lo que queremos lograr primero? Sé que todo funciona junto, pero bueno, la prioridad número 1 es salvar vidas. Y hay equipos de búsqueda y rescate que siguen trabajando arduamente, incluso los estamos expandiendo. Antes de responder el resto de la pregunta, quiero que el general Hunt diga una palabra sobre lo que están haciendo ellos. Como dijo Will, mientras traen provisiones, también están rescatando a la gente. Así que, general Hunt. Sí, señor, gracias por la pregunta. Les voy a mencionar, ayer tuvimos un CH-47 de Maryland. Unos socios de la Guardia Nacional entregaron 75 socorristas a un sitio. Y cuando volaban, recogieron 20 personas y los ubicamos a ellos y 6 personas. Al mismo tiempo, ese mismo vuelo, también entregaron provisiones a una comunidad. Así que no es solamente un tipo de cosa. Todos los aviones, todos los soldados que están ahí están preparados para reubicar, buscar personas primero, entregar provisiones y después otra vez son los ojos y los oídos de lo que está ocurriendo ahí. La Guardia Nacional probablemente ya haya rescatado más de 500 personas. Hemos ayudado a evacuar muchos estudiantes con ayudas de amigos civiles también que están ahí. Entregamos comida y agua y ayudamos a reubicarlos a un lugar seguro. Así que lo hacemos en cada vuelo que hacemos. Estamos buscando, damos provisiones y si tenemos que reubicar al personal también lo hacemos. Muchas gracias. Y por eso es una respuesta coordinada, porque todos tienen sus propias tareas, pero asegurarnos de salvar vidas, pero darles comida, agua y medicamentos, cuidar a la gente vulnerable, pero también tenemos trabajo significativo para abrir las carreteras y trabajar para asegurarnos de estar ayudando a los socios de servicios públicos para que las comunicaciones celulares vuelvan a funcionar, la electricidad vuelva a funcionar. Hay muchísimas dificultades que esta comunidad está enfrentando porque todo fue afectado, todo fue devastado y por eso ven un esfuerzo masivo y tan coordinado para lidiar con todos esos problemas, porque es difícil decir una sola cosa donde no se necesite ayuda. Gracias, Clifton Gallo, de NCD Insiders. Me pregunto, hemos tenido llamadas de más miembros de la Guardia Nacional, pero ¿cómo deciden cuál es el tamaño correcto? ¿Cómo evoluciona con el paso del tiempo? ¿Cómo predeciría que en el futuro va a ser el número total? Esa es una pregunta excelente. Podemos enviar a muchas personas al problema ahora. Por ejemplo, aviones. Tenemos 21 aviones volando por los valles de Asheville. Eso en cuanto a aviones. Podemos poner más aviones, pero ahora entonces es perjudicial para lo que queremos hacer. Lo mismo pasa con las personas. Necesitamos tener un evento coordinado. Yo puedo traer muchos más soldados, que lo estamos haciendo hoy. Pero si no tenemos una buena red de comunicaciones cuando lleguemos allí, a medida que vamos trabajando en esa zona, yo pienso que la respuesta a tu pregunta, el Ejército de Estados Unidos y nuestro personal en el Departamento de Transporte también quieren proporcionar respuesta. Esto va a ser posiblemente un evento a largo plazo. Nosotros vamos a rotar nuestros soldados. Tenemos casi 10.000 miembros del Ejército.
y 12.000 personal aéreo que han estado activamente participando. Toda nuestra Guardia Nacional está en alerta, o sea que podemos traer a más personas. Pero cuando traemos soldados, estamos trayendo no solamente soldados como grupo, sino que también tienen una misión específica, una tarea específica. Eso es lo que hacemos con los paquetes de fuerza que diseñamos. ¿Es eso una buena respuesta? Gracias. Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes.